¿Qué tal, amigos? Vamos de inmediato a conversar en Ojo con Eso TV con el diputado Omar González Moreno, diputado por el estado de Anzoátegui, porque por ser de Anzoátegui yo escogí que estuviese con nosotros hoy en razón de que en Anzoátegui y en todo el oriente hay un problema bien crítico que es los desmanes que se han cometido contra la Universidad de Oriente últimamente. Y no tanto últimamente, ya hace varios meses que esta problemática está allí y no hemos visto una resolución del caso. Y lo último fue pues que desbarataron, Omar, un telescopio que cuesta $2 millones, un microscopio, perdón. Entonces, aparte de la institución que le han desbaratado sus bibliotecas en Sucre, en Bolívar y ahora pues en Anzoátegui, que es la sede principal, quiero que tú me des una apreciación sobre este problema, porque no he visto que nadie haya tomado banderas por eso. Y yo quisiera que tú pues me dieras más o menos tu parecer y qué se te ocurre comentar al respecto para ver si levantamos el ánimo de la gente a luchar por esa institución tan importante pues para el oriente venezolano y que le ha dado tantos aportes a la región. Muchas gracias, José. Es para mí realmente muy grato poder saludarte y agradecerte este contacto digital para hablar de un tema tan importante como el que nos has tocado en la mañana de hoy y que nos llega profundamente, porque somos miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Oriente, la casa más alta de estudios del Oriente venezolano. Fuimos durante más de 20 años docentes de esa universidad y desde luego nos atañe emocional y físicamente la destrucción que se está haciendo de esta universidad. Mira, José, bandas criminales son los que han protagonizado el asalto y la destrucción de los 5 núcleos que integran esta Casa Superior de Estudios, que ocupa las 3/4 partes del país. Pues está diseminado en los estados Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el estado Sucre, en el estado Nueva Esparta, en el estado Monagas. Y tiene además núcleos en ciudades, además de las capitales de estado, en Sucre no solo Cumaná, sino también en Carúpano, en Anzoátegui no solamente en Barcelona, sino también en Anaco, en Cantaura, y en Bolívar, no solo en Ciudad Bolívar, sino también en Puerto Ordaz. Es decir, está extendido en este vasto territorio. Bueno, y efectivamente estas bandas criminales se han dedicado en los últimos años a destruir. La Universidad Oriente, como tú la conociste, ya no existe. Eso está destruido. Y efectivamente uno de los últimos zarpazos ocurrió en el núcleo de Sucre, donde a mandarriazos destruyeron un microscopio valorado en más de $2 millones, insustituible dada la problemática económica que vive Venezuela, así como también incendiaron la biblioteca más grande en Cerro Colorado, que es donde están los núcleos académicos de la universidad. Pero eso no quedó allí. El núcleo de Monagas también fue incendiado y la Escuela de Ciencias de la Tierra, allá en Bolívar, en la Sabanita, seguramente recordarás, sí, también le prendieron fuego y fue destruido totalmente. El taller de gemología, de talla de diamantes, la escuela de geología, la escuela de minas, todo eso fue incendiado, arrasado. Pero esto no solamente está ocurriendo en la Universidad de Oriente. Para ser objetivo, está ocurriendo en todas las universidades. Este régimen de Nicolás Maduro, el chavismo, que llega ya a 22 años, se propuso destruir a la universidad venezolana. La universidad pública está siendo destruida física y moralmente, porque en primer lugar sus instalaciones están siendo incendiadas, están siendo destruidas, están siendo vandalizadas, pero igualmente su profesorado, su plantel académico, con sueldos miserables, con maltratos, los profesores no les alcanza ni siquiera para suplir sus necesidades básicas. Entonces, buena parte de ellos han emigrado, como los 6 millones de venezolanos que están regados por el mundo, buscando nuevas condiciones de vida y desde luego con preparaciones de doctorados, PhD, el talento, el conocimiento
que estaba reunido en las universidades, bueno, se ha dispersado por el mundo. Ahora, Omar, de dónde, Omar, sale esta hazaña contra la educación superior en Venezuela? Es producto de que son unos trogloditas quienes nos están gobernando y no les importa el saber, no les importa el conocimiento, no les importa la ciencia, no les importa la cultura. Entonces, en esas condiciones, pues el país para reflotarse va a requerir de muchísimos años, porque primero tiene que reformular la capacitación de los talentos, porque inclusive hay muchos que ya habrán perdido la capacidad, pues, de desempeñarse en sus respectivos oficios, porque la practicidad es necesaria independientemente de que tú tengas el título, y no hay práctica, no hay donde ejercer. El conocimiento, la educación, la crítica es el principal enemigo del régimen comunista que se ha instalado en Venezuela. Mientras la gente se mantiene en la ignorancia, mientras depende hasta para los más elementales niveles de vida del Estado, bueno, en esa misma medida se sostiene el régimen. Este régimen no se sostiene con gente educada, preparada, crítica, con gente decidida, formada, gente que es capaz de tener resiliencia frente a cualquier avatar. No soporta un solo día. Es decir, necesita precisamente mantener a la población en la ignorancia para precisamente mantenerse, reinar sobre la destrucción, que es lo que ha sucedido en Venezuela. Un país de 30 millones de habitantes que hasta hace poco hasta hace 22 años, una referencia en América Latina, uno de los países más prósperos de América Latina, es hoy el país más pobre de todo el continente. Y tú te lo puedo garantizar como miembro de la comunidad universitaria de la UDO, que la universidad en Venezuela está en vías de extinción, lamentablemente, en vías de extinción. Sí, es triste decirlo e interpretarlo así, pero es la realidad. Ahora, a mí lo que me angustia de todo esto es que, siendo la UDO, por ejemplo, una institución que cubre el conglomerado que cubre en casi 4 o 5 estados, o sea, no hay una reacción de las fuerzas vivas de la región, de los mismos estudiantes que aspiran a formarse y que tienen cierto nivel de captación, y a los representantes, las cámaras, las instituciones en general, pues pareciera que también están como, o sea, desorientadas y no responden al respecto, no actúan, no procuran y no emplazan a la solución del problema. ¿Qué pasa allí? No hay que olvidar que la población venezolana está siendo sometida a un experimento social de dimensiones inéditas. Aquí la buena parte de la población está dedicada en el 80-90% de su tiempo a sobrevivir, a buscar los alimentos, a evitar que esas bandas criminales acaben con su vida, porque aquí no hay Estado de Derecho. En Venezuela se acabó esto, las instituciones brillan por su ausencia. Aquí tú no te puedes solicitar alguna asistencia. Y no podemos decir ni siquiera que es que están apáticos o que no les duele o que no están dispuestos a salir a defender su universidad. No. En Venezuela en estos últimos años han asesinado más de 300.000 venezolanos, 300.000 venezolanos que han sido asesinados. Algunos en las calles por protestar. Sí, han inoculado el miedo. El miedo. El miedo y precisamente las instituciones que están llamadas a defender a esa sociedad venezolana, al territorio de esas instituciones, como es el caso de las Fuerzas Armadas o la policía, bueno, están corrompidas y son parte del régimen opresor. Entonces, la situación es cada vez más delicada. O sea, de esos 300.000 personas, José, para que tengas una idea, 200.000 aproximadamente son jóvenes entre 16 y 19 años de edad. Es decir, sí, ha sido asesinada una generación completa. Pero de esa enorme cantidad de personas, de seres humanos, de jóvenes, estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera, un tercio han sido asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado, civiles y militares. Es decir, con ejecuciones extrajudiciales,
con torturas, los han lanzado por una ventana, los han tirado desde un helicóptero, en fin, y otros han sido torturados de la forma como jamás se imaginó. Lo que está sucediendo en Venezuela es realmente un holocausto, un genocidio contra los venezolanos. Por eso es que tú ves a tanta gente que salen por las trochas hacia Colombia o hacia Brasil, arriesgando su vida a manos de paramilitares y guerrilleros. Otros se embarcan en endebles botes que nosotros, como tú bien sabes, lo llamamos peñeros, desde Cuiria, desde Carúpano, desde cualquiera de estas playas del oriente venezolano, atravesando embravecidas aguas, como son las que nos separan de la isla de Trinidad, o en Falcón, que se van hacia Aruba o a Curazao, y muchos de ellos han perecido en naufragio. Y a esto se asuma el maltrato que están recibiendo por parte de estas islas que, como tú bien sabes, vivían a expensas de Venezuela hasta hace poco y ahora se han convertido en los mendigos del Caribe. Sí. Así es. Mira, para que tengas una idea, 25.000 millones de dólares le deben todos esos pequeños países que en este momento maltratan a los venezolanos, como Trinidad y Tobago, en el llamado Petrocaribe, que era Venezuela le entregaba estaba sacando la cuenta recientemente, una aproximado de 350.000 millones de barriles de petróleo se los entregó Venezuela en unas condiciones de tal que nunca lo pagaron. Por ejemplo, República Dominicana debía más de 4.000 millones de dólares hasta hace poco y se lo condonaron. Y entonces, para conseguir unos votos en la OEA, a todos esos países que te digo yo, Belice, Granada, Trinidad y Tobago, hasta la propia Guyana, que nos ha quitado el territorio del Esequibo. Bueno, se deben miles de millones de dólares a los venezolanos y al 2%, y nunca lo han pagado, 2% de interés anual. Esto era Chávez primero y después Maduro para tener unos votos asegurados en la Organización de Estados Americanos para que se mantuvieran en el poder asesinando y destruyendo este país. Ahora, a mí lo que me sorprende es que, habiendo sido nosotros la democracia más sólida de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica y Centroamérica, llegando hasta allí, haya sido tan fácil, o sea, despojarnos de esos principios y esos valores para convertirnos en lo que somos hoy. Y mi pregunta va en la dirección siguiente. ¿Cómo es posible que tenemos también un gobierno interino que no se ha pronunciado, por ejemplo, en el caso de la universidad, con la vehemencia con que se pronuncia ayer el presidente Guaidó con respecto a lo que ocurrió en La Vega contra unos delincuentes? Yo no sé qué juego hay allí. Puede haber también un juego macabro entre el régimen y sus bandas armadas, ¿no? No sé. Me suena macabro eso, porque allí ha sido diligente y no ha sido diligente para defender a la institución y para averiguar y para poner orden en la casa de estudio. Desde luego que se le deben hacer muchísimas críticas a este gobierno interino que no ha podido o no ha sabido cumplir las expectativas que el pueblo venezolano le ha puesto en sus manos. Sí, y yo acepto que es lo que tenemos, pero de todos modos, o sea, debería tener mayor contundencia y mayor diligencia. Estamos de acuerdo y sobre todo porque tiene el respaldo de 80 o 90% de la población venezolana, solo un 10% que son los jerarcas del régimen que pudieran. Pero falta una pieza, Omar, falta una pieza allí que le termine de dar la consistencia necesaria. No sé cuál es. Es que nosotros, mira, José, nosotros estamos viviendo y probablemente ustedes en México y probablemente el resto de América y del mundo deben estar conscientes que nosotros estamos en medio, inmersos de una guerra global y Venezuela es uno de los centros que comenzó a ser usado en esta confrontación. Sí, por los recursos disponibles, claro. Por sus recursos petroleros, por sus recursos auríferos, por sus recursos de minerales estratégicos, y por todas esas razones fuimos objeto de este ensayo y de esta confrontación de dos civilizaciones. Aquí tú ves en Venezuela es un país ocupado desde hace 22 años
por fuerzas militares y económicas extranjeras, como es el caso de China, Rusia. Usan como peón a Cuba, que tiene más de 50.000 hombres en nuestro país. Tiene además Turquía. No, y 50 años, más de 50 años también en esa práctica diabólica. Así es. Entonces, a eso se le suman grupos guerrilleros que fueron desplazados desde Colombia, como es la FARC, el ELN, grupos terroristas islámicos como Hezbollah, Hamas, la Fuerza Quds, que están en el territorio venezolano, en el Arco Minero, en el Margarita. También están los carteles más peligrosos, de los carteles de la droga, me refiero, mexicanos, sí. Los carteles de Sinaloa, el cartel de los más peligrosos carteles están operando en Venezuela, en una tríada donde hay Colombia, Ecuador, Bolivia, y Venezuela es el gran puente protegido por un Estado, que es un Estado protector de todos estos delitos. ¿Cómo puedes tú pensar que una sociedad en estas condiciones es capaz, porque todas estas agrupaciones, estas fuerzas extranjeras, como Cuba, China, Rusia, tú ves a los rusos en las calles venezolanas con su uniforme del ejército venezolano, y no hablan una papa español, son rusos. Aquí en Anzoátegui, donde yo me encuentro, está la base aérea de los Sukhoi, los aviones rusos. Tú vas por ejemplo, al estado Bolívar, donde yo fui gobernador de esa entidad federal, tú ves en cualquier bodega o supermercado o en cualquier licorería a un efectivo de la FARC y el ELN con su uniforme, Ejército del Pueblo, tomándose una cerveza con un guardia nacional venezolano, ¿no? Entonces tú ves esta mixtura de delito, pero a los ojos de todo el mundo. Y tú ves en donde tú vas, por ejemplo, a ciertas zonas del estado Sucre, y para poder pasar a esas zonas tienes que pedir un salvoconducto de los carteles de la droga, o del obispo que te dé un salvoconducto para poder pasar a tu territorio. Pero eso no solamente pasa en el interior. En Caracas, José, a pocos metros del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, bueno, hay estas bandas de criminales, que aquí en algunos sitios se llaman colectivos, que no solamente tienen el poder de fuego y es el que aplican la ley, sino que tienen su propia moneda. Ahí no circula el dólar, ahí no circula el bolívar, ahí no circula el peso colombiano, ahí no circula el euro europeo, sino su propia moneda, las piedritas se llaman. Eso, ¿no? Es gravísimo, eso es gravísimo. Es gravísimo. En la Cota 905, que es otro sector de Caracas, pues está el Coqui y el Bampi, que son comandantes de bandas, de pandillas, de delincuentes con armas de guerra. Tú lo ves con fusiles Kalashnikov, con lanzacohetes, granadas, morteros, ametralladoras, vehículos con armas artilladas, .50. Un ejército irregular más poderoso que en las Fuerzas Armadas. Eso es lo que pasó. Ayer hubo una masacre sangrienta en Caracas, más de 30 en La Vega, en el sector de La Vega, más de 30 bajas. Bueno, porque estas pandillas que fueron armadas por el Estado se les salieron de control. Se les salieron de control y las trataron de meter en cintura, porque ahora estas mismas las trataron de meter en cintura, y hubo esta masacre de enfrentamientos de ejércitos. El ejército delincuente del Coqui, del Bampi y de todos estos pranes, y el ejército de delincuentes con el uniforme de las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, Omar, mira, de verdad, pues, o sea, los temas dan para largo. O sea, aquí yo creo que vamos a tener que hacer nosotros contigo en Ojo con Eso más de un programa. Bueno, yo te invité al margen de la grabación a una participación en nuestro blog Ojo con Eso, para que allí pues también tengamos oportunidad de exponer algunos otros asuntos que son inherentes pues al interés nacional e internacional, porque lo que nos pase a nosotros puede perfectamente perjudicar a muchos países del hemisferio. Entonces, en este blog, pues en esta plataforma multimedia, espero que estés con nosotros a partir de hoy, ¿verdad? Para seguir trabajando y aupando pues las soluciones necesarias, que no podemos cesar de buscarlas, pues nosotros que somos comunicadores, tú y yo que nos conocimos hace tantos años, pues de luego sabemos cómo vivimos y qué perdimos, de verdad. Hay generaciones hoy día que no tienen idea, pues,
de cómo manejar el problema, y nosotros tenemos que seguir siendo de alguna manera pues los rectores del mensaje más positivo que podamos. Así que gracias, José. Te agradezco mucho tu tiempo hoy y vamos a estar en contacto permanente. Será un gran placer, José, y desde ya mi compromiso para compartir nuestros artículos, nuestras informaciones en esta red de redes que están montando ustedes en medio de tanto caos. El año 2020 terminó un caos global y el 2021 va por el mismo camino. Va por el mismo camino. No solamente está Venezuela, está Estados Unidos, que lo vemos en estas cosas, informaciones que nos llegan hasta los medios de comunicación, José. Ya hay una guerra informativa que uno no sabe, al perder la credibilidad de estos medios, cuál es la fuente verdadera, que hablan que si el Vaticano, que si hay un apagón general, que si está militarizado el Capitolio, que si... Y uno no sabe, tiene que poner todo en duda, porque hasta los medios han sido penetrados en esta conflagración global en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Vamos a seguir luchando, pues nuestro trabajo es seguir siendo formativos, didácticos, proactivos, positivos, constructivistas, y vamos a estar en esa lucha de verdad, pues, y contamos contigo entonces, y te agradezco tu tiempo. Gracias, José. Cuídese, un abrazo. Gracias.